Pues hablar de la Madre Berenice, de verdad que a uno le despierta una gran ilusión, una gran alegría, porque es nuestra fundadora. Ella nació en el año 1898. Ingresó al convento como a los 19 años y estuvo allí con las hermanas de la Presentación. Allí realizó todas sus etapas de formación en Bogotá, y después, cuando ya ella hizo sus primeros votos, pues ya fue destinada a Medellín, a la provincia de Medellín. Allí empezó ella a llevar una vida de apostólica ya muy ardua, diría yo, para esa época, que en esa época las religiosas casi no salían del convento, no tenían ese permiso. Sin embargo, ella consiguió el permiso de ir a evangelizar a unos obreros, a una fábrica muy grande que había en Medellín, que se llamaba Fabricato. Todavía hay, pero muy poquito de esta fábrica. Y ella se iba a evangelizar a los obreros. Ella misma lo cuenta en su memorándum. También se iba a la zona, digamos, de estas señoras o mujeres de vida, digamos, de vida alegre, o que venden su cuerpo, ¿cierto? Allí se iba a evangelizarlas. Y es uno de los aspectos que más resuenan en la vida de ella. Este aspecto de que ella se introducía allí donde nadie iba, ¿cierto? Porque ella decía que ellas también merecían escuchar la palabra de Dios. Mucho más tarde, ella misma cuenta en su historia que empezó a sentir el llamado del Señor a fundar una congregación. Y esto fue a raíz de que ella decía, no sé si era en sueños o estaba despierta, pero yo sentí que el Sagrado Corazón de Jesús me hablaba. La sacó de la capilla y la llevó y le mostró un cuartico muy pobre, oscuro, y le dijo, aquí es. Ella empezó a discernir todo esto en su corazón, y ella vio que era que él le estaba pidiendo la obra de fundar la congregación. Ella era catequista los domingos, hacía catequesis dominical, y de estas jovencitas que eran sus alumnas, varias de ellas empezaron con vocación religiosa, pero eran niñas, de aquellas niñas que tal vez no podían asistir al colegio porque trabajaban, otras eran muy pobres, otras niñas también eran morenas, y en esa época, pues en la vida religiosa casi no entraban morenas, era cuestión de una época, ¿cierto? De que habían como unos privilegios. Entonces, cuando estas niñas le dijeron a Madre Berenice que ellas querían ser religiosas, pues ella se puso a discernir qué hacer con ellas, a dónde las llevo. Pero ella sabía que tenía que ayudarles porque ellas tenían vocación. La superiora provincial pues la estuvo dirigiendo muchísimo en este aspecto, y ella seguía discerniendo en su corazón qué podía hacer. Hasta que la madre le dijo que le escribiera al obispo. Y ella le escribió al obispo. La madre María Inés Irma le llevó los papeles, después él la mandó llamar como al mes. Entonces ya cuando el obispo la vio, le habló con ella y le dijo, usted es la que va a fundar. Entonces ya el obispo le dio una orden, le dijo, un mes, solamente un mes para fundar. Y al mes ella pues ya había gestionado muchas cosas, ya el Señor como que le iba presentando en el camino los medios, y empezó allí en Medellín una obra con estas jovencitas, 12 jóvenes. Pues como les dije ahorita, su carácter, su naturaleza más bien pobre, no tenían muchos estudios, algunas eran así morenitas, pero entraron. Las llevó ahí muy cerca del convento donde ella vivía, o sea, ella era religiosa de la Presentación, y la obra que iba a fundar era totalmente diferente. Empezó la Madre Berenice en medio de una pobreza, que fíjese que las mismas fundadoras, a quien yo conocía la mayoría, apenas había una que ya había fallecido cuando yo ingresé a la comunidad, y ellas decían que les había tocado cocinar en unos tarritos de aceite. Esas eran las ollas. Sentarse en el suelo porque no tenían sillas. El altar, la primera mesita del altar,
fue una mesita que les dieron en una carnicería. Y eso era lo que ellas usaban, es decir, vivían en una pobreza, pero dicen que una alegría muy grande. En ellas siempre había alegría, esperanza y mucha fe y mucho entusiasmo de seguir adelante. Y sacaban largas horas para estar al pie del sagrario. Bueno, ya pues la madre Berenice siguió con ellas, iba de la otra congregación porque quedaba bien cerca del convento, las orientaba. La situación de ella pues era la económica con que iba a sostener estas jovencitas. Ella vio que en Medellín había familias muy adineradas, pero que eran pobres espiritualmente. Y habló con algunas de estas familias que la apoyaron muchísimo para que las hermanitas fueran a esas familias como ángeles de paz. Así empezó el carisma apostólico de la congregación. Eso fue en 1943 que ella fundó la congregación. En 1946 la madre tuvo que irse a Francia, todavía era religiosa de la Presentación, y entonces como algunas de las hermanas de allá no estaban de acuerdo con la obra, decían porque ella siendo, digamos, religiosa de la Presentación, porque estaba dirigiendo otra obra. Entonces pues estaban oponiendo, total la madre general la mandó llevar para Francia, pero el objetivo allí era como que el grupo, discernir a ver si este grupo sí era para conformar una congregación religiosa o era simplemente un pasaje, ¿cierto? Entonces, sí dejaron unas dos hermanas de la Presentación que estuviera como al cuidado para no acabar la obra de una vez. Y mientras estuvo la madre por allá, pues sucedieron muchas cosas. Fueron ingresando más jóvenes. Total que llegó un tiempo en que ya la congregación tenía como 78 religiosas cuando ya la madre regresó. Entonces vino la madre general de Francia, que ella no quería que esa obra siguiera y no se sabe qué pasó. Ella misma nos decía, no se sabe qué pasó por la madre Teresa porque parece que ella se entrevistó con el obispo en Medellín antes de ir a Bogotá. Y cuando fue a Bogotá, lo que le dijo es, madre, regrese a su comunidad, porque si algo es obra del Señor, es esta comunidad. Mire, ella dice que le da gracias a Dios por todo, porque para ella el lema fundamental fue hacer la voluntad de Dios, no desviarse de la voluntad de Dios. Y entonces ya cuando ella regresó, pues ya, lógico, empezó para adelante. Ella dice, todo se lo dejé al Sagrado Corazón de Jesús, porque Él es el fundador, no yo, decía ella. Y fíjese que fueron dándose como tantos milagros, que uno dice, pero ¿de dónde sacó la madre Berenice para construir semejante casa madre? Porque es como una ciudadela, me parece una ciudadela. Y todo fue con confíos al Sagrado Corazón de Jesús, porque ella nos enseñó a nosotras y mucho más a las fundadoras, que cuando quisiéramos nosotros obtener una gracia especial, le rezáramos al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, por María en vos confío. Hay una anécdota muy linda de la capilla de la Casa Madre, que es muy bonita. A ella la había llevado una señora de Medellín a Roma. Y allá, pues, como hay tantos estilos, ¿cierto? Ella trajo el estilo de allá y dijo, así va a ser la capilla para mis hermanitas. Y entonces mandó llamar a un arquitecto y ella misma ya había diseñado más o menos cómo eran los planos. Mire, señor, yo necesito que usted me haga el favor de construirme una capilla así para las hermanitas. Y la capilla tiene estilo estrella. Y pues muy costosa porque en el centro tiene un monumento hermoso de mármol. En ese monumento que es poligonal, tiene 4 ángeles de mármol que suben. Los 4 ángeles tienen encima una corona muy grande y por dentro es como un nicho de vidrio y ahí permanece el Santísimo expuesto todo el día. Entonces cuando el arquitecto le dijo, bueno madre, pero esta capilla le cuesta, ¿con cuánto cuenta para empezar? Y le dijo la madre, ¿sabe con cuánto cuento? Con 500 confijos. Y entonces le dijo el arquitecto, ¿cómo así que con 500 confijos? ¿Y qué clase de moneda es esa que yo no la conozco? Entonces la madre se rió y dijo, esos 500 confíos son Sagrado Corazón de Jesús, por María en vos confío.
y me lo regalaron unas internas en Barranquilla. Ella había ido a otra ciudad, ya de Colombia, y allá le habían regalado en el internado 500 confíos, las internas, se había puesto a rezar. Y entonces dice, madre, le dio hasta se ofuscó él. Pues madre, cuando tenga la plata con qué empezar, me hace el favor y me dice que yo no conozco esa clase de moneda. Y entonces, bueno, la madre, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y entonces se quedó así, puso a las hermanitas a rezar. Y fue y buscó otro arquitecto. Le dijo que por favor le hiciera los planos de esa capilla bien hechecitos y le mostró y todo eso. Pues mire, al mes ya la madre tenía con qué empezar la capilla. Cuando yo entré, ya ella no era la superiora general. Ella había sido reelegida 2 veces y después la reeligieron por 3ª vez. Pero como eso tiene que ser confirmado por la Santa Sede, ya la 3ª vez ya no la rectificaron. Entonces le dijeron que ella quedaba como superiora emérita de la congregación, ¿cierto? Y así fue, quedó como superiora de dirección espiritual de las religiosas. Cuando yo llegué, ella estaba en España. Cuando a ella ya le dijeron que no podía ser superiora, pues la mandaron para España. Allí estuvo un tiempo, eso fue en el 67, y después regresó. No estuvo en la casa madre en varios motivos, que son de ella pues como muy personales, sino que pasó al Ecuador. Allí en el Ecuador estuvo un tiempo y ya de ahí sí regresó a la casa madre ya definitivo. Y ella murió en Medellín en 1993. 25 de julio de 1993 falleció como a la edad de 95 años. La congregación fue fundada con un carácter muy específico, una espiritualidad muy bien cimentada en la espiritualidad de Nuestra Señora de la Anunciación. Todo arranca desde el momento de la Anunciación, que para nosotros es Anunciación, Encarnación. Y de ahí sacó ella las virtudes específicas para dejarle a la congregación, como es la sencillez y la humildad, es fundamental. Varias virtudes hay, pero entre esas como que las que más características tienen son esas 2. También está muy centrada en la espiritualidad eucarística, porque ustedes saben que de la Virgen nace el Verbo, ¿cierto? Y de ahí se da a la humanidad. La congregación pues ya ha ido progresando muchísimo a nivel de evangelización, a nivel de la radio de acción que ha tenido. Ya no es únicamente, digamos, aquí el apostolado que yo les comenté ahora de los niños, sino que ya se fue cambiando por jardines infantiles, por guarderías, y ahora la comunidad está muy centrada en Colombia en la educación. Y ya a nivel de los otros países, mucha misión, sobre todo trabajo en parroquias, ir a lugares donde tal vez le cuesta a la gente ir. Estamos en este momento en 15 países.